Marina Camacho, una estrella brillante del cine mexicano, vivía en un mundo de glamour y luces. Su risa resonaba en los pasillos de su lujosa casa, un refugio de sueños y promesas. Pero esa noche, todo cambiaría. La confianza que había cultivado con sus cercanos se convertiría en su peor enemigo. Esa noche fatídica, la luna brillaba intensamente, como si presenciara un acto oscuro. Marina y su esposo, Alejandro, disfrutaban de una cena romántica. Las velas parpadeaban, creando sombras danzantes en las paredes. Todo parecía perfecto, pero en la oscuridad, un grupo de intrusos acechaba, esperando el momento adecuado para entrar. La puerta se abrió de golpe. El sonido del metal contra la madera resonó como un eco de advertencia. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podían haber llegado tan lejos? La confianza que habían depositado en sus amigos se desvaneció en un instante. La pregunta que la atormentaba era: ¿quiénes eran realmente aquellos que se hacían pasar por amigos? Los intrusos entraron, sus rostros ocultos tras máscaras. La atmósfera se tornó pesada, cargada de tensión. Marina miró a Alejandro, sus ojos reflejaban miedo y confusión. En un instante, la vida que habían construido juntos se desmoronaba. La moralidad se desdibujaba en medio del caos. ¿Era posible que aquellos a quienes habían amado y confiado fueran los mismos que les quitarían todo? Mientras los intrusos exigían dinero y joyas, Marina sintió que su corazón latía con fuerza. La vida que había llevado, llena de glamour y éxito, parecía un espejismo. ¿Qué valor tenía todo eso si su vida estaba en peligro? La lucha interna se intensificaba. Debía arriesgarlo todo por un momento de valentía o ceder ante el miedo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los intrusos se acercó a Alejandro. La mirada de Marina se encontró con la de su esposo. En ese instante una pregunta desgarradora surgió en su mente. ¿Qué haría si tuviera que elegir entre salvar a su esposo o proteger su propia vida? La lealtad y el amor se enfrentaban a la supervivencia. El intruso levantó su arma, y el tiempo pareció detenerse. Marina sintió que el aire se le escapaba. La vida que había conocido se desvanecía, y en su lugar solo quedaba la incertidumbre. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentar lo inimaginable? La pregunta resonaba en su mente, un eco de desesperación. La escena se tornó caótica. Gritos, llantos y el sonido del metal chocando llenaron el aire. Marina se dio cuenta de que la confianza que había tenido en el mundo se había convertido en una trampa mortal. La lucha por la vida se había transformado en una batalla moral. ¿Era posible que la traición estuviera más cerca de lo que pensaba? Mientras la oscuridad se apoderaba de la habitación, Marina se enfrentó a su mayor temor. La vida que había construido, llena de sueños y esperanzas, estaba a punto de desmoronarse. La pregunta que la atormentaba se convirtió en un grito silencioso. ¿Quiénes eran realmente los que estaban en su casa esa noche? ¿Amigos o enemigos? La tensión se intensificó y el destino de Marina y Alejandro pendía de un hilo. La vida que habían conocido estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Podrían encontrar la manera de sobrevivir a esta traición? La respuesta estaba más allá de su alcance, en un abismo de incertidumbre y miedo. La escena culminó en un silencio ensordecedor. La última imagen de Marina, con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, quedó grabada en la mente de todos. La pregunta final resonó en el aire. ¿Qué harías tú en su lugar? La respuesta podría cambiarlo todo. Marina nació en Ensenada, California, un lugar donde el sol brilla con fuerza y las olas susurran secretos. Desde pequeña, soñaba con ser famosa. Las estrellas de Hollywood la hipnotizaban. A los 21 años, dio el salto. Su primer papel fue un pequeño éxito. La emoción la envolvía. Pero, ¿a qué precio? La fama llegó rápido. Las luces, las cámaras, los aplausos, todo lo que había deseado. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una sombra crecía. La familia, su madre, enferma, necesitaba su apoyo. Su padre, ausente, había dejado un vacío. Marina se debatía entre dos mundos, el brillo del cine y el amor de su familia. Cada día, al despertar, se miraba al espejo. ¿Quién era realmente? ¿La actriz aclamada o la hija que debía cuidar de su madre? Las noches eran largas, las fiestas, ruidosas, pero en su interior, un eco persistente la atormentaba. ¿Qué es más importante, Marina? ¿La fama o el amor? Las decisiones se tornaron difíciles. Un papel protagónico en una película de gran presupuesto la esperaba. Era su oportunidad de brillar, pero su madre empeoraba. Las visitas al hospital se volvieron frecuentes. Las lágrimas de su madre la perseguían.
¿Por qué no estás aquí, hija?, resonaban en su mente. Marina se sentía atrapada. La industria del cine la llamaba, pero su corazón anhelaba estar al lado de su madre. La culpa la consumía. Cada vez que se ponía el vestido de gala, sentía que traicionaba a su familia. La fama era un sueño, pero el amor era su realidad. Una noche, mientras se preparaba para una premier, miró por la ventana. Las estrellas brillaban en el cielo, pero en su corazón solo había oscuridad. ¿Qué haría si perdiera a mi madre?, se preguntó. La idea la aterraba. La fama no llenaría el vacío que dejaría su ausencia. Decidió hacer una pausa, un acto de rebeldía en un mundo que no perdona. Llamó a su agente. No puedo seguir, necesito estar con mi familia. La voz temblaba, pero su decisión era firme. La fama podía esperar. Su madre la necesitaba más que nunca. Los días pasaron. Marina se dedicó a cuidar de su madre. Las risas se convirtieron en lágrimas, pero también en momentos de conexión. Recordaron viejas historias, compartieron sueños. La vida se volvió más rica, más profunda, pero la sombra de la fama seguía acechando. Un día, mientras revisaban álbumes de fotos, su madre le dijo: «Siempre quise que fueras feliz, hija. La fama no es todo». Las palabras resonaron en su mente. ¿Qué significaba realmente ser feliz? La respuesta no era sencilla. La fama traía admiración, pero el amor traía paz. Marina se dio cuenta de que había estado buscando validación en el lugar equivocado. La verdadera fama no estaba en las pantallas, sino en los corazones de quienes amaba. La lucha interna se intensificó. ¿Podía renunciar a su sueño por el amor? La pregunta la atormentaba. Finalmente su madre falleció. El dolor fue abrumador. Marina se sintió perdida. La fama que tanto había deseado se desvaneció en un instante. Las luces que antes la deslumbraban ahora parecían frías y vacías. La tristeza la envolvía como una niebla densa. En su funeral, las estrellas de Hollywood estaban presentes. Pero, ¿dónde estaba la felicidad? Las sonrisas eran falsas, los abrazos, vacíos. Marina se dio cuenta de que había perdido lo más importante. La fama no podía llenar el vacío que había dejado su madre. Con el tiempo comenzó a reflexionar. La fama no era el fin, sino un medio para contar historias, para conectar con otros. Decidió honrar la memoria de su madre. Comenzó a trabajar en proyectos que hablaban de amor, de familia, de sacrificio. Marina entendió que la verdadera lucha no era entre la fama y la familia, sino entre el ego y el amor. La fama podía esperar, pero el amor era eterno. En cada película que hacía, llevaba consigo la esencia de su madre. La fama ya no era su objetivo, sino una herramienta para transmitir un mensaje. Así Marina encontró su camino. La fama no la definía, su amor por su familia sí. La lucha interna se convirtió en su fuerza. Y aunque la fama la había llamado, el amor siempre fue su respuesta. Marina miraba por la ventana. Las hojas caían lentamente, como si el tiempo se detuviera. Había pasado más de un año desde que dejó el cine. Más de 30 películas, miles de emociones, y ahora, solo silencio. La vida que había elegido parecía un eco lejano. Se levantó y caminó hacia el salón. Las paredes estaban adornadas con fotos de su familia, sonrisas congeladas en el tiempo. Pero, ¿dónde estaba su sonrisa? La felicidad que había buscado en cada papel, en cada escena, parecía haberse desvanecido. Se sentía atrapada en un mundo que la había olvidado. La decisión de retirarse había sido difícil. La presión de la industria, las críticas, el constante escrutinio. Pero había creído que al dejar todo eso atrás, encontraría la paz. Sin embargo, la paz no llegó. En su lugar, una sombra se cernía sobre ella. La pregunta la atormentaba: ¿había hecho lo correcto? Mientras sus hijos jugaban en el jardín, Marina se sentó en el sofá. Escuchaba sus risas, pero no podía unirse a ellas. La culpa la invadía. ¿Era egoísta por querer volver a actuar? ¿O era egoísta por no estar completamente presente para su familia? La dualidad de sus deseos la desgarraba. Recordó su última película, la escena final, donde su personaje encontraba la redención. Había llorado de verdad, pero ahora, en su vida real, no había redención, solo un vacío. Se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a los ojos. ¿Quién era esa mujer? La actriz que había conquistado el mundo, ahora se sentía invisible. El teléfono sonó. Era su agente. Marina, hay un papel perfecto para ti. La crítica dice que es tu regreso triunfal. Su corazón latió con fuerza. La emoción y el miedo se entrelazaron. ¿Debería volver? La idea de regresar al cine la llenaba de esperanza, pero también de terror. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si su familia la necesitaba más que nunca? Se sentó de nuevo, sintiendo el peso de la decisión. La vida que había dejado atrás la llamaba. Pero, ¿a qué costo? La lucha interna era feroz. La actriz en ella quería brillar,
pero la madre temía perderse. La balanza se inclinaba hacia el lado de la familia, pero el deseo de volver a ser quien era la consumía. Las noches se volvieron largas. Marina se despertaba en medio de la oscuridad, el eco de su propia voz resonando en su mente. ¿Qué quieres, Marina? La pregunta la perseguía. La respuesta era confusa. Quería ser madre, pero también quería ser artista. La lucha entre sus dos mundos la desgastaba. Un día, mientras organizaba viejas cosas, encontró un álbum de fotos. Imágenes de su carrera, momentos de gloria, la risa de sus compañeros, los aplausos del público. Se detuvo en una foto. Ella en el escenario, con lágrimas de felicidad. Esa era ella. Pero ¿dónde estaba ahora? La nostalgia la envolvió. Recordó la adrenalina de actuar, la conexión con el público. Pero también recordó las noches solitarias, las críticas despiadadas. La industria del cine era un monstruo que devoraba a quienes no estaban preparados. ¿Podía arriesgarlo todo de nuevo? Los días pasaron, y la presión aumentaba. Su familia la apoyaba, pero había un silencio en el aire. Sabían que algo la atormentaba. Marina sonreía, pero sus ojos delataban su lucha. La felicidad que había prometido encontrar se convirtió en una carga. Finalmente decidió dar un paseo. Necesitaba claridad. Caminó por el parque, observando a las familias, niños corriendo, parejas riendo. Se sintió como un espectador en su propia vida. La pregunta seguía ahí, latente. ¿Realmente había encontrado la felicidad? Se sentó en un banco, sintiendo el viento en su rostro. Cerró los ojos y respiró hondo. La vida era un equilibrio. La familia, el cine, sus sueños, pero ¿podía tenerlo todo? La respuesta parecía tan lejana. Marina sabía que debía tomar una decisión. La lucha entre su corazón y su mente la desgastaba. Pero ¿qué pasaría si no elegía? ¿Se quedaría atrapada en un mundo que la olvidó? La incertidumbre era abrumadora. La vida seguía, pero ella se sentía estancada. La lucha interna continuaba. La búsqueda de la felicidad se había convertido en su mayor desafío. ¿Podría reconciliar sus dos mundos? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el miedo la mantenía cautiva. La historia de Marina apenas comenzaba. El 10 de febrero de 2008 DVD de Marina dio un giro trágico. Esa noche, el aire en su hogar era cálido, casi acogedor. Las luces estaban tenues y el aroma de la cena recién preparada llenaba la cocina. Todo parecía normal. Pero, ¿qué es lo normal? ¿Es un estado de tranquilidad o una ilusión que nos engaña? Marina había vivido en su vecindario durante años. Conocía a sus vecinos, compartía risas y pequeños secretos. Pero esa noche, la confianza se desvanecería como el humo de una vela apagada. Dos hombres, a quienes había saludado muchas veces, cruzaron la puerta de su hogar. La sonrisa en sus rostros era engañosa. ¿Cómo pudo suceder esto en un lugar que debería ser seguro? La primera señal de peligro fue sutil, una mirada que duró demasiado, un gesto que no encajaba, pero Marina, atrapada en su rutina, ignoró las alarmas que sonaban en su mente. La amabilidad puede ser una máscara, y esa noche, la máscara se rompió. La tensión creció en el aire, como un hilo tenso a punto de romperse. Mientras los hombres se acercaban, Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La risa se desvaneció, y el silencio se volvió ensordecedor. ¿Por qué no se dio cuenta antes? La culpa comenzó a carcomerla. ¿Era su responsabilidad haber visto las señales? ¿O este era simplemente una víctima de su propia confianza? La mente de Marina se debatía entre la razón y la emoción. Recordaba momentos felices, las cenas compartidas, las charlas en el jardín. Pero ahora, esos recuerdos se transformaban en sombras. La traición de aquellos a quienes consideraba amigos era un golpe devastador. La pregunta la atormentaba: ¿cómo pueden las personas cambiar tan drásticamente? Los hombres comenzaron a hablar. Sus palabras eran suaves, casi persuasivas. Pero Marina sentía el peligro latente. La manipulación era palpable. ¿Por qué no podía gritar? ¿Por qué su cuerpo se sentía paralizado? La lucha interna era feroz. La mente le decía que huyera, pero el miedo la mantenía anclada al suelo. En un instante, la situación se tornó violenta. La risa se convirtió en gritos, y la calidez del hogar se transformó en un frío helado. Marina se dio cuenta de que la seguridad que había sentido durante años era una ilusión. La traición se manifestaba en cada rincón de su casa. La pregunta que la atormentaba se intensificaba: ¿cómo pudo confiar en ellos? La lucha por su vida se convirtió en una batalla psicológica. Cada golpe era un recordatorio de su vulnerabilidad. La mente de Marina se llenó de imágenes de su vida anterior
interior, de momentos de felicidad que ahora parecían lejanos. ¿Por qué había creído que el mundo era un lugar seguro? La desilusión la envolvía como una niebla densa. Mientras la violencia se desataba, Marina se enfrentó a una verdad aterradora: la confianza puede ser un arma de doble filo. La moralidad se desdibujaba en su mente. ¿Era correcto confiar en los demás, o este era un signo de debilidad? La lucha interna se intensificaba, y la desesperación la consumía. En medio del caos, una chispa de resistencia surgió en su interior. La lucha por su vida no era solo física, sino también emocional. Marina se dio cuenta de que debía encontrar su voz, su poder. La pregunta que la atormentaba se transformó en una declaración: no sería una víctima, no permitiría que la traición definiera su vida. Con cada golpe su determinación crecía. La lucha se convirtió en un acto de supervivencia. La mente de Marina se enfocó en una sola idea: salir de esa pesadilla. La oscuridad que la rodeaba no podría consumirla. La luz de su espíritu brillaba con fuerza, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, en un giro inesperado, logró liberarse. La puerta se abrió, y la luz del exterior la envolvió. La libertad estaba a un paso, pero la pregunta seguía resonando en su mente: ¿cómo podría volver a confiar? La lucha no había terminado. La batalla interna continuaría, pero Marina había encontrado su voz. La vida nunca volvería a ser la misma, pero había aprendido una lección invaluable sobre la confianza y la traición. El eco de esa noche la acompañaría siempre, pero también la fuerza que había descubierto en su interior. La vida es un delicado equilibrio entre la confianza y la precaución, y en ese momento Marina eligió vivir. La noche era oscura, y el silencio en el vecindario era ensordecedor. Solo el sonido de las hojas moviéndose con el viento rompía la calma. Pero en la casa de Marina y su esposo, el horror había comenzado. Los detalles del asesinato eran escalofriantes: golpes brutales, gritos ahogados y una lucha desesperada por la vida. Nadie podía imaginar lo que había sucedido tras esas puertas cerradas. Los vecinos, aquellos que solían intercambiar sonrisas y saludos, se convirtieron en testigos de una atrocidad inimaginable. ¿Qué había llevado a estos hombres a cruzar la línea? La pregunta resonaba en la mente de todos. La curiosidad se mezclaba con el miedo. La noche del crimen, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Marina y su esposo eran personas amables, siempre dispuestos a ayudar. ¿Cómo podían ser víctimas de tal violencia? La comunidad se preguntaba si había señales que ignoraron. ¿Había algo en su vida que los había puesto en la mira de sus propios vecinos? La idea de que el mal podía estar tan cerca era aterradora. Los detalles del ataque eran perturbadores. La brutalidad con la que fueron golpeados dejaba huellas no solo en sus cuerpos, sino en las almas de quienes conocían a la pareja. La policía llegó rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Las sirenas rompieron la noche, pero no podían deshacer el horror. Mientras los investigadores recopilaban pruebas, los murmullos comenzaron a circular. Algunos hablaban de envidia, otros de rencores ocultos. La mente humana es un laberinto complicado. ¿Qué motivó a esos hombres a actuar de esa manera? La respuesta parecía estar escondida en las sombras de sus corazones. La comunidad se dividió. Algunos defendían a los agresores, argumentando que eran víctimas de circunstancias. Otros exigían justicia. La moralidad se convirtió en un campo de batalla. ¿Era posible que la desesperación pudiera justificar la violencia? La línea entre el bien y el mal se desdibujaba. Marina y su esposo no eran solo víctimas, eran un espejo de las luchas de la comunidad. La violencia no solo afectó a ellos, sino a todos. La pregunta persistía: ¿qué harías si te encuentras en una situación similar? La empatía se convertía en un arma de doble filo. Los días pasaron, y la comunidad intentó sanar, pero el eco de la brutalidad seguía resonando. Las casas, antes llenas de risas, ahora estaban marcadas por el miedo. La vida continuaba, pero la normalidad se había desvanecido. La tragedia había dejado una cicatriz profunda. Los vecinos comenzaron a mirar a su alrededor con desconfianza. ¿Quién era realmente su vecino? ¿Qué secretos se escondían detrás de sus puertas? La paranoia se apoderó de ellos. La idea de que el mal podía estar al acecho en cualquier esquina era aterradora. Mientras tanto, los agresores enfrentaban su propio tormento. La culpa y el remordimiento comenzaron a consumirlos. Habían cruzado una línea que no podían volver a cruzar. La lucha interna era feroz. La violencia había sido un acto impulsivo, pero las consecuencias eran eternas. La comunidad se reunió para discutir el futuro. La pregunta que todos se hacían era: ¿cómo prevenir que algo así vuelva a suceder? La respuesta no era sencilla. La violencia no se detiene con más violencia. Se necesita comprensión, empatía y sobre todo comunicación. Marina y su esposo eran un recordatorio de lo frágil que es la vida. La tragedia
tragedia había dejado una lección dolorosa. La lucha por la justicia no solo era por ellos, sino por todos. La comunidad debía unirse para sanar las heridas. El horror de esa noche nunca se olvidaría. Pero ¿podría la comunidad encontrar la fuerza para reconstruirse? La esperanza era un hilo delgado, pero aún estaba presente. La lucha por la paz comenzaba en el corazón de cada uno. La historia de Marina y su esposo no era solo un relato de violencia, era un llamado a la reflexión. La moralidad, la empatía y la comprensión eran esenciales para evitar que el ciclo de la violencia se repitiera. La comunidad debía aprender a mirar más allá de las apariencias. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué motivó a esos hombres a cometer tal atrocidad? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensaban. La lucha interna de cada individuo es un reflejo de la sociedad. La historia de Marina y su esposo era un recordatorio de que el verdadero horror a veces se encuentra en el corazón humano. La sala del tribunal estaba en silencio. Los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de alivio y dolor. Después de meses de testimonios desgarradores, los culpables habían sido condenados. ¿Pero qué significaba eso realmente? La justicia, en su forma más pura, parecía inalcanzable. El juez golpeó su mazo. La sentencia fue clara, pero el eco de la decisión resonaba en las mentes de todos. ¿Era suficiente? La vida de una persona no se podía medir en años de prisión. La familia de la víctima, sentada en la primera fila, se aferraba a la esperanza de que la condena traería paz. Pero ¿podía la justicia llenar el vacío dejado por la pérdida? La madre de la víctima, con los ojos llenos de lágrimas, miraba al frente. Su corazón estaba dividido. Por un lado sentía que se había hecho justicia. Por otro, la ausencia de su hijo era un dolor que nunca desaparecería. La pregunta la atormentaba. ¿Realmente se puede hacer justicia por una vida tan valiosa perdida de manera tan cruel? Mientras los medios de comunicación se agolpaban fuera del tribunal, la historia de su hijo se convertía en un titular. Pero ¿quién recordaría su risa? ¿Quién se acordaría de sus sueños? La condena de los culpables no podía devolverle la vida. La justicia parecía un concepto abstracto, una ilusión que no podía llenar el vacío emocional. La madre se retiró a su hogar, un lugar que ahora se sentía extraño y vacío. Las paredes estaban llenas de recuerdos, pero cada rincón le recordaba lo que había perdido. Se sentó en la habitación de su hijo, rodeada de juguetes y fotos. La risa que una vez llenó el espacio ahora era un eco lejano. La soledad la envolvía como una sombra. En su mente, la lucha era constante. ¿Debía perdonar a los culpables? ¿Era eso lo que su hijo habría querido? La idea de perdonar parecía un acto de traición. Pero, ¿qué pasaría si el perdón era la única forma de liberarse del dolor? La moralidad se convertía en un laberinto, y cada decisión parecía llevarla más lejos de la paz. Las noches se hicieron largas. La madre se despertaba en medio de la oscuridad, con el corazón acelerado. Las imágenes de su hijo la perseguían. Recordaba su risa, su forma de mirar el mundo con curiosidad. ¿Cómo podía seguir adelante sin él? La justicia había sido servida, pero el precio era demasiado alto. Un día, decidió visitar el lugar donde ocurrió la tragedia. Se sentó en el suelo, rodeada de flores marchitas. El viento susurraba entre los árboles, como si la naturaleza misma estuviera de luto. Allí, en ese lugar sagrado, se enfrentó a sus demonios. La ira, la tristeza y la confusión se entrelazaban en su corazón. ¿Por qué su hijo? ¿Por qué de esa manera? Mientras las lágrimas caían por su rostro, una pregunta la atormentaba: ¿qué significa realmente la justicia? ¿Es un castigo o es la restauración del equilibrio? La respuesta parecía esquiva, como un espejismo en el desierto. La vida de su hijo no podía ser devuelta, y la condena de los culpables no podía borrar el sufrimiento. La madre se dio cuenta de que la justicia no era un destino, sino un viaje. Un viaje que requería enfrentar su dolor y encontrar un camino hacia la sanación. La lucha interna continuaba, pero había un destello de esperanza. Quizás, al perdonar, podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Con el tiempo, comenzó a escribir cartas a su hijo. En ellas, le contaba sobre su vida, sus sueños y sus miedos. Era una forma de mantenerlo vivo en su corazón. La escritura se convirtió en su terapia, un medio para procesar su dolor. Cada palabra era un paso hacia la aceptación. La condena de los culpables había sido un paso hacia la justicia, pero la verdadera batalla estaba dentro de ella. La lucha entre el deseo de venganza y la necesidad de perdón era intensa. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, comenzó a vislumbrar una salida. La justicia no siempre se presenta de la manera que esperamos. A veces se encuentra en el acto de dejar ir. La madre se levantó de la tierra donde había estado sentada. Con cada paso que daba, sentía que el peso de su dolor comenzaba a disminuir. La vida continuaba,
y aunque su hijo nunca volvería, su memoria viviría en su corazón. La justicia, aunque imperfecta, había abierto una puerta hacia la sanación, y en ese momento comprendió que el verdadero poder reside en la capacidad de amar, incluso en medio del sufrimiento. La historia de Marina Camacho comienza en un pequeño pueblo, donde la vida transcurre con la calma de un río. Pero esa calma es solo una ilusión. Marina, una mujer de 32 años, siempre ha sido el pilar de su familia. Su sonrisa iluminaba los días grises. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un tormento interno. Un día, mientras caminaba por el mercado, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Su hermana Laura había tenido un accidente. La noticia la golpeó como un rayo. ¿Por qué a ella? ¿Por qué ahora? La vida es frágil, pensó. En un instante, todo puede desmoronarse. Marina llegó al hospital con el corazón en la garganta. La sala de espera estaba llena de rostros preocupados, pero ella solo podía pensar en Laura. La imagen de su hermana riendo, bailando, llena de vida, la perseguía. ¿Cómo podría enfrentar la posibilidad de perderla? La angustia la consumía. La pregunta la atormentaba: ¿qué haría sin ella? Mientras esperaba, su mente se llenó de recuerdos. Cuando eran niñas, solían hacer promesas. Siempre estaré aquí para ti, le había dicho Marina. Pero ahora, esa promesa se sentía como un peso. ¿Podría cumplirla si Laura no sobrevivía? La culpa la invadía. ¿Había hecho lo suficiente por ella? ¿Había estado presente en los momentos que realmente importaban? Las horas pasaron lentamente. Cada tic del reloj resonaba en su mente como un eco de su desesperación. La incertidumbre se convirtió en su compañera. En ese momento, se dio cuenta de que la vida no solo es frágil, sino también impredecible. ¿Cómo se mide el amor? ¿En momentos compartidos o en sacrificios hechos? La respuesta se le escapaba. Finalmente, un médico apareció. Su rostro era grave. Las palabras que pronunció fueron como un puñal. Laura había sobrevivido, pero con secuelas. La vida que conocían había cambiado para siempre. Marina sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Era esto lo que había prometido proteger? La lucha interna comenzó. Debía sentirse aliviada por la vida de su hermana o devastada por la nueva realidad. Marina se enfrentó a un dilema moral. ¿Cómo podría ayudar a Laura a adaptarse a su nueva vida? La idea de que su hermana ya no sería la misma la llenaba de tristeza. ¿Era egoísta querer que todo volviera a ser como antes? La culpa la atormentaba. ¿Por qué no había estado más atenta? ¿Por qué no había visto las señales? Cada día, Marina se convertía en la cuidadora de Laura. Las visitas al hospital, las terapias, las noches sin dormir. Pero, a medida que pasaba el tiempo, la carga se hacía más pesada. La presión de ser fuerte la desgastaba. ¿Dónde quedaba su propio dolor? ¿Quién la cuidaría a ella? La lucha por mantener la sonrisa se volvía cada vez más difícil. Un día, mientras ayudaba a Laura a levantarse, su hermana la miró con ojos llenos de tristeza. ¿Por qué no me miras?, le preguntó. Esa pregunta la golpeó. Marina se dio cuenta de que había estado tan enfocada en ser fuerte que había olvidado cómo ser vulnerable. La conexión entre ellas se había debilitado. ¿Era posible que al intentar salvar a Laura había perdido a la hermana que conocía? La culpa se transformó en rabia, no solo contra el destino, sino también contra sí misma. ¿Por qué no podía aceptar la nueva realidad? La lucha interna se intensificaba. La vida de Laura había cambiado, pero ¿y la suya? ¿Qué pasaría si no podía soportar el peso de la culpa y la tristeza? La pregunta se repetía en su mente como un mantra. Marina se encontraba en una encrucijada. ¿Debería seguir luchando por la recuperación de Laura o permitir que ambas se sanaran juntas? La vida es frágil, pero también es un viaje compartido. La respuesta no era sencilla. La lucha por encontrar un equilibrio entre el amor y la autoconservación la llevaría a un descubrimiento profundo. Mientras el sol se ponía, Marina miró por la ventana del hospital. La luz dorada iluminaba su rostro, pero su corazón seguía en la oscuridad. La vida es un regalo, pero también un desafío. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentar su propia fragilidad? La historia de Marina Camacho es un recordatorio de que en medio del dolor siempre hay una oportunidad para renacer. Si quieres conocer más sobre historias impactantes como esta, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje de descubrimiento.